Bienvenidos al club. ¿Qué tal, NBA Adictos? Bienvenidos a una nueva edición de NBA Adictos. Ya sabéis, vuestro podcast de referencia de la NBA, hoy un poquito más tarde. Dejadme que mire aquí los volúmenes porque no sé qué pasa, pero me oigo con una potencia. Aquí estamos de nuevo, hoy un poquito más tarde de lo habitual. Ya sabéis que solemos estar a las 9, hoy son las 11. Tenemos mucho de lo que hablar y tendremos con nosotros a Lucas Santos de los Orgullosos Verdes. Aquí comienza el capítulo 692 de NBA Adictos. Y lo hacemos, de momento lo hago yo en solitario, se nos unirá un poquito más tarde Lucas Santos, con él hablaremos de los Celtics, con él hablaremos de esa posible vuelta de Jason Tatum a las canchas. Son muchos los rumores y quien pone voz a todos esos rumores es principalmente Bill Simmons, que hablan de que el próximo viernes 6 de marzo volverá a las pistas Jason Tatum. Hablaremos de ello, comentaremos el por qué se pone esa fecha y lo comentaremos aquí en NBA Adictos con Lucas Santos de los Orgullosos Verdes. Ya sabéis, vuestro podcast de referencia si sois de los Celtics. Y dejadme que empiece dándole un saludo y mandándole un fuerte abrazo a nuestro amigo Oscar Villares, que bueno, pues sabéis, cosas que de la vida, y hoy se le ha complicado un poquillo la cosa, temas familiares, así que le mando un abrazo enorme a Oscar Villares, que no tengas prisa, que cuando toque, pues aquí estamos. Y otro abrazo muy grande a Dani Egea, que por motivos más felices, y es que acaba de ser tío, pues hoy no puede estar con nosotros tampoco. Así que mandados esos saludos. También un saludo a Sergio Gimón, a quien tenía previsto estar aquí, pero ya sabéis que si Dani Egea acaba de ser padre, Gimón hace un poco que fue tío, perdón, Dani Egea acaba de ser tío, Sergio Gimón hace poco que fue padre. Entonces, contingencias que tiene la vida. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a repasar la clasificación y vamos a abrir temática. Hoy vamos a hablar principalmente del tema Luka Doncic, si efectivamente hay tema Luka Doncic o no, hay caso Doncic o no. Hemos visto un vídeo en el que Luka Doncic discute con JJ Redick. Se ha hablado muchísimo en los medios estadounidenses sobre Luka Doncic y me apetece que hablemos de ello, porque además creo que yo soy una buena persona para hablar de ello, porque no soy sospechoso de ser Don Chiver, no soy sospechoso de ser un pelota de Doncic y de decir que hasta sus pedos huelen a flores. Entonces creo que está bien poner en contexto algunas cosas y rascar un poco sobre las cosas y preguntarse el por qué. Yo creo que hace falta hacerlo. Así que hoy hablaremos de eso, hablaremos de la vuelta de Giannis Antetokounmpo, que puede ser esta misma noche, hablaremos de la vuelta a las pistas y su estreno con los Wizards de Trae Young, que puede ser esta misma semana, y hablaremos con Lucas Santos de la actualidad de los Celtics y de esa posible vuelta de Jason Tatum. Pero antes, ya sabéis, repasamos la clasificación con nuestros amigos de Igloo, que por cierto ya les falta poquito para sacar nuevo disco. Y vamos con la clasificación, empezando como siempre por la conferencia este, donde mandan los Detroit Pistons, 45 victorias, 14 derrotas para ellos. Segundos son los Boston Celtics, 40 victorias, 20 derrotas. Hablaremos de ese 40-20
luego con Lucas Santos. Ya le sacan partido y medio a los Knicks. Unos Knicks que son terceros, 39 victorias, 22 derrotas, 38 victorias, 24 derrotas para los Cleveland Cavaliers, que son cuartos. Quintos, los Toronto Raptors con 35 victorias y 25 derrotas. Cierran los puestos de playoff los Philadelphia 76ers, 33 victorias, 27 derrotas. En los puestos de play-in están los Orlando Magic séptimos, 31 victorias, 28 derrotas, empatados con los Heat, que son octavos, 32-29 para el otro equipo de Florida. Ambos equipos a partido y medio de Philadelphia 76ers. Los Hawks se han puesto con el 50%, 31 victorias, 31 derrotas, son novenos. Décimos los Charlotte Hornets, 30 victorias, 31 derrotas, cierran los puestos de play-in. Unos puestos de play-in a los que aspira Milwaukee Bucks, 26 victorias, 33 derrotas para los de Wisconsin. Decimos segundos los Chicago Bulls, 25 victorias, 36 derrotas. Décimo terceros los Wizards, 16 victorias, 43 derrotas. Décimo cuartos los Nets, 15-45. Cierran la tabla de la conferencia este los Indiana Pacers con 15 victorias y 46 derrotas. Y nos vamos a la conferencia oeste, donde ya tenemos un equipo clasificado para los playoffs. Y es que los Oklahoma City Thunder, con sus 47 victorias, 15 derrotas, ya están clasificados. Pero no se pueden despistar porque los Spurs les quieren perseguir y quitar esa primera plaza. Están a 3 partidos los tejanos de los Thunder, 43 victorias, 17 derrotas para San Antonio. Terceros son los Rockets, 37 victorias, 22 derrotas. Cuartos, los Minnesota Timberwolves, 23. Quintos, los Denver, 37 victorias, 24 derrotas. Esos 3 equipos están en tan solo un partido, pero es que los Lakers, que son sextos, 36-24, están a medio. Ahí veis, 4 equipos en partido y medio. En los puestos de play tenemos a los Phoenix Suns, 34 victorias, 26 derrotas, séptimos. Los Golden State Warriors son octavos, 31 victorias, 29 derrotas. Novenos los Clippers, ya con balance negativo, 28 victorias, 31 derrotas. Décimos los Blazers, 29-33, cerrando puestos de play-in. Fuera de postemporada tenemos a los Grizzlies undécimos, 23 victorias, 36 derrotas. Decimosegundos los Mavericks, 21 victorias, 39 derrotas. Decimoterceros los Pelicans, 19 victorias, 43 derrotas. En la decimocuarta plaza están los Utah Jazz, 18 victorias, 42 derrotas. Cierran la tabla los Sacramento Kings, 14 victorias, 48 derrotas. El peor equipo de la NBA. Y repasada la clasificación, pues tenemos que comentar la actualidad. Tenemos que hablar de muchas cosas, pero yo creo que es importante que hablemos del tema de Luka Doncic. Ya sabéis que hace poco se cumplía un año de la llegada de Luka Doncic. Hombre, Pete34P nos dice tremendo diaguará. Luego hablaremos de los Knicks y esa victoria frente a los Spurs con un buen diaguará. Pues os decía, hace poco se cumplía un año de la llegada de Luka Doncic a los Lakers. Hombre, tenemos antes de tiempo a nuestro invitado, don Lucas Santos. Déjenme cambiar aquí, poner bien la pantalla. Don Lucas Santos, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo estás? Aquí mirando a ver si nos caen bombas, ¿no? Espero que no. Espero que no. Espero que no. Espero que Galicia es uno de los lugares más seguros. Sí, bueno. Sí, porque unos no llegan y los otros ya saben que gobiernan aquí, entonces. Pues aquí no hay problema. Digo que se me hace raro verte sin estar al otro lado del sofá. Sí, es extraño, ¿no? Iba a mirar para atrás, no pone midrange, pero bueno. Por cierto, tenéis ya disponible el 8º capítulo de Midrange. Aceptamos sugerencias, que hemos pasado a ponerlo los viernes y de repente tenemos menos escuchas, así que a lo mejor lo que hay que cambiar es el día y mejor preguntaros a vosotros que a la puta IA. La IA dice cosas muy claras. La IA es una mierda. O sea, yo a
A la IA, primero, no hay que preguntarle cosas a la IA que gasta agua. Eso es lo primero. Y segundo, la IA es esa herramienta que tú le das un caracol con una oruga encima y te dice que es un berberecho. Con lo cual, Si lo mezclas, a lo mejor el sabor se acerca. no voy a probar. Me gustan demasiado los berberechos. Bueno, esto es un caso real que me pasó el otro día. Me encontré con un caracol, con una oruga que iba como si el caracol fuera un taxi y se lo pasé a mi mujer y lo miró y tal. Y la IA le decía, berberecho. Digo, oye, pues cosas que pasan. Bueno, Lucas Santos. ¿Cómo estás? Yo estaba empezando a hablar del otro Luca, del Luca con K. Con K. Pero claro, ya que estás aquí, podemos darle un poco la vuelta y empezar a hablar con tu negociado, empezar a hablar por tu negociado y luego ir expandiéndonos. ¿Qué opinas? Como tú quieras. A mí me preguntaron hoy, Luca, con C, Doncic, ¿por qué Ty Brown? Y yo digo, no sé para qué van a querer a los Celtics a Luca con C y a Luca con K. Y no, claro, no, yo no lo cambiaría porque sigo pensando lo que empieza a decir mucha gente, que hasta ahora parecía que no, pero bueno. Y creo que empieza a tener problemitas, ¿no? Mira, vamos a poner contexto. Vamos a poner contexto. Estaba yo comentando que hace poco se cumplió un año del traspaso de Luka Doncic a los Lakers. Un traspaso que en su momento todos estamos de acuerdo, no vamos a volver a debatir sobre ello, todos estamos de acuerdo que los Mavericks vendieron muy barato y sobre todo cometieron el error de no vender, no sacar a subasta a Luka Doncic. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Después hay quien puede tener argumentos o puede comprender los motivos que podían llevar a Dallas Mavericks a no confiar a largo plazo en Luka Doncic, habida cuenta de esa tremenda extensión por el máximo que le tocaba firmar. Ya sabéis que firmó este pasado verano con Lakers, pero que era mucho menor a lo que hubiera podido firmar si se hubiera quedado en Mavericks. Hay una serie de argumentos. En los últimos días, la última semana más o menos, hemos visto que gran parte de los mismos periodistas de la prensa nacional estadounidense, que en aquel momento llamaron de todo a Nico Harrison, ¿eh? Nico Sí. Harrison. Esos mismos periodistas han estado esta última semana usando esos mismos argumentos para atacar a Luka Doncic. Es decir, que si no tiene un equipo hecho 100% para él, los números pueden ser calorías vacías, que se pierde protestando con los árbitros, que, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Que su estado de forma, es verdad que en verano vino muy, muy, muy fino, ya lo estamos viendo otra vez, pues con la tendencia que tiene a coger peso y que va a ser así toda su vida. No seré yo sospechoso de ser defensor de Luka Doncic, pero yo creo que es interesante rascar un poquito. Decía el otro día Draymond Green en su podcast que es curioso que los mismos, lo que acabo de decir, los mismos que ponían a parir a Nico Harrison por el traspaso de Doncic, ahora estén usando los mismos argumentos para atacar a Doncic. Con lo cual, uno se tiene que plantear varias preguntas. En primer lugar, ¿por qué sale este tema ahora? Cuando no es que Luka Doncic está haciendo una mala temporada, ni mucho menos. Vimos una primera temporada de adaptación donde se le veía pues un poco en estado de shock por el traspaso, muy mal físicamente, y un Luka Doncic como adoptando un papel de acompañante. Y estamos viendo una segunda temporada donde, más allá de los partidos que se ha perdido, está liderando en anotación por partido la liga, está tirando de un equipo que no está hecho para él. Y claro, Luka, te voy a pedir tu opinión. No sé si me tengo que poner un gorro de papel de aluminio, pero a mí me sorprende
que sea Max Kellerman, ese señor que tiene un podcast con Rich Paul, recordemos, la marioneta de LeBron James. Me sorprende que sea Max Kellerman quien abre fuego en este tipo de cosas, que además empieza con sus argumentos e intenta hacerlo de un modo de, bueno, no, pero contraarguméntame. Yo no estoy diciendo que tenga la verdad absoluta, pero contraarguméntame. Y a partir de ahí empiece todo este run. Claro, yo no puedo evitar mirar a un señor que va con la barba teñida y que el otro día, poco menos que tira a Luka Doncic a los Leones por darle a él la última bola de un partido. ¿Cómo estás viendo tú todo esto? Toda esta polémica, todo este ruido mediático, porque realmente no sé cuánto habrá llegado aquí, pero en Estados Unidos ha sido una tormenta brutal. Ha sido casi monotema durante una semana seguida, algo que en Estados Unidos no pasa. Es decir, en Estados Unidos, la cobertura NBA, hay la noticia del día y antes de que acabe el día ya hay otra y la explotan y luego ya hay otra. Entonces, cuando se cogen monotemas, como en su día lo de Antetokounmpo o ciertas cosas, suele ser extraño y por algo. ¿Tú cómo estás viendo todo esto y qué opinas? Es un tema complejo. Y yo entiendo que los que de algún modo seguís más los entresijos de lo que pasa en Los Ángeles, podréis entender más el motivo del hecho de que pase esto, ¿no? Es cierto que las virtudes excelsas, ¿no?, de Luka Doncic las conocemos todos. Es un niño prodigio que está en el mundo profesional desde los 15 años, 16 años ya destacando en un Real Madrid campeón de Euroligas, siendo él el MVP de una de esas Euroligas. Llega a la NBA con la vitola de ser un extraordinario jugador ofensivo, físicamente por desarrollar. Sorprende ya, ¿no? Viendo lo que había hecho en Europa, que no sea número 1. Pero bueno, entra como 3 y muy rápidamente critican o hay críticas al hecho de no haber sido elegido número 1 y poner jugadores como Marvin Bagley, por ejemplo, si no recuerdo mal, por delante de él. Sí, porque hay que decir que, aunque ahora sea muy sencillo decir que los Suns se equivocaron draftando a DeAndre Ayton, los Suns tenían a Booker. Es decir, esto siempre lo decimos, es muy sencillo hacer un redraft basándonos en la carrera posterior de cada uno de los jugadores, en la calidad individual, pero hay que tener en cuenta que cuando uno draftea en cierto momento de la construcción de un equipo, no simplemente tienes en cuenta esto ya es cuestión de punto de vista de cada uno, ¿no? Hay gente que prefiere draftear para intentar construir un equipo y hay gente que prefiere el mayor talento posible, aunque se solapen las posiciones. En el caso de los Suns, en este draft de Doncic, es muy similar al caso de los Blazers en el draft de Jordan. Es decir, tengo a Clyde Drexler. Jordan no parecía ni de broma lo que luego fue. Pues voy a buscar en otra posición para no solo para dos. Los Suns tenían esa excusa. Claro, no le pasaba a los Kings ese tema, que son los que eligen a Bagley, ¿no? Es cierto, aparte él tenía un pasado reciente Ayton en Phoenix y bueno, en la Universidad de Arizona, si no recuerdo mal, y bueno, era el niño mimado del estado, por decirlo así, ¿no? Claro. Pero bueno, evidentemente lo que había demostrado Doncic era mucho más de lo que habían demostrado los otros. Entonces, bueno, hubo esas grandes críticas y llegó a unos Dallas Mavericks que, bueno, gobernados por Cuban y auspiciado por Dirk Nowitzki, europeo, bueno, pues le convirtieron en el niño bonito y toda la historia, ¿no? Construyeron un equipo alrededor de él. Hay que recordar que antes de la última renovación se cargan a todo personaje que pensaran
que podía molestar a Doncic, por eso se va Carlisle 3 minutos antes de que le echen, por eso echan a Bulgaris, por eso acaban echando a tanta gente antes de firmar aquella última renovación con Mavericks. Correcto. Entonces, él es capaz de llevar a ese equipo. Ese equipo que yo siempre lo tendré muy presente, ¿no? Cuando se habla de Luka Doncic. Ese equipo en 2024, llega a unas finales de la NBA y antes de esas finales, ya clasificados tanto Dallas como Boston, hay un artículo que se le pregunta a 20 de los más destacados periodistas, no sé si eran de Athletic o un medio por el estilo, en los que le preguntan directamente quién es el favorito para las finales. Y 19 de esos 20 preguntados dicen que los Dallas Mavericks son favoritos porque tienen a Luka Doncic. Y ojo, las casas de apuestas lo ponían como favoritos. Exacto. Entonces, se pagaba a 1,70 el anillo de Dallas Mavericks. ¿Ves? Yo eso no lo recordaba. No sé si tenía ese dato en la cabeza. Yo, el tema es que... Yo por desgracia sí que lo tengo en la cabeza. El tema es que muchos, entre otros el que os habla ahora mismo, para mí era absoluto favorito Boston. Por el mero hecho de que el equipo de Luka Doncic tenía un grave problema. Y es que si eras capaz de minimizar ligeramente a Luka Doncic en ataque, pocos más podían generar a la altura de unas finales de NBA. Y lo que tenía que hacer Boston Celtics era atacar sosteniblemente y constantemente mediante Tatum, mediante Brown, mediante Wild, mediante todo lo que había ahí, a Luka Doncic en defensa, castigarle sosteniblemente. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, y tú siempre has dicho, y muchos siempre hemos dicho, que Luka Doncic tiene un serio problema a nivel defensivo. Y más allá del problema a nivel defensivo, que se puede tratar de minimizar, y que Carlisle lo logró, y que lo están intentando en Los Ángeles, el hecho es que lo estás minando también a nivel físico. Y como tú has dicho, es un jugador que, bueno, tiene esos problemas físicos de que le cuesta estar en una forma excelsa, fino, para tratar de, en momentos de 2 partidos, o sea, un partido cada 2 días, tratar de poder, bueno, llevar todo ese peso a nivel físico. Y que eso suele conllevar, pues igual que hemos hablado en casos como el de James Harden, pues cuando has tenido un físico e intentas afinar hacia final de temporada, eso suele conllevar una serie de problemas físicos, pequeñas lesiones y demás que también ha sufrido Doncic. De todos modos, también hay que añadir a todo esto que estás comentando, Luka, y que es algo que parece que han descubierto esta última semana en Estados Unidos, el tema de los árbitros. Y es que Luka Doncic es muy balcánico. Y luego se ha criado deportivamente en un entorno donde 11 de cada 10 veces te pitan a favor. Y por encima, si protestas, tienes bula y no pasa nada. Eso lo transportó a los Dallas Mavericks y eso algunos rivales han sabido usarlo en su contra. Han sabido provocar que Luka Doncic se enzarce a hablar con los árbitros todo el partido, se vaya de los encuentros y cometa a veces faltas tontas por no estar centrado o no baja a defender o baja a defender hablando con el árbitro sin estar mirando la jugada y demás. Eso, la temporada pasada no lo vimos tanto en Lakers, quizás porque su rol era distinto. La temporada pasada fue un asterisco. Luka Doncic no se esperaba el traspaso, llega media de la temporada, llega muy mal físicamente, yo creo que psicológicamente todavía en shock, y vemos a un Luka Doncic que se sube al asiento de copiloto y se deja llevar.
en muchos aspectos a lo largo de la temporada. Aterriza en Los Ángeles, es recibido con muchísimo cariño por parte de Jenny Bass. En medio de todo esto llegan los nuevos, llega la venta de los Lakers y los nuevos dueños, esos dueños que son de los Dodgers y demás. Esta nueva temporada, Luka Doncic, ya con las llaves del conductor, ha vuelto a ser Luka Doncic y lo ha vuelto a ser también con los árbitros. ¿Qué pasa? Sería muy sencillo pararse aquí y empezar a hablar de que efectivamente ha habido una serie de partidos consecutivos en los que las reiteradas protestas de Luka Doncic le han sacado de partido y que a pesar de sus números no ha tenido buen impacto para su equipo. Pero creo que sería un error y creo que sería quedarnos en la superficie. Y más sabiendo, vuelvo a repetir, que quien inicia todo esto es Max Kellerman en declaraciones, no en su podcast, luego lo mencionan en el podcast con Rich Paul, pero sí que en declaraciones a otros medios es Max Kellerman quien empieza a decir que ya está bien de que esté llorando todo el día en los árbitros Luka Doncic. Y el contexto es muy sencillo. El verano pasado, los Lakers le ofrecen la renovación a Luka Doncic, dándole la llave de la franquicia clarísimamente, como no podría ser de otra manera. Es decir, te haces con Doncic, pues te lo tienes que quedar y lo tienes que mimar y lo tienes que cuidar. Es lo lógico. Vemos a Gianni Bass salir muchas veces con esa camiseta con el 77 de Doncic. Vemos a Pelinka mimar a Doncic y vemos un cambio de tercio en los Lakers, porque no se le ofrecen más años a LeBron James, no se le ofrece una renovación de una cantidad por... No, LeBron James acaba cogiendo la opción de jugador que tenía en contra del deseo de los Lakers. De otras cosas, los Lakers preferían hacer una renegociación a la baja, aumentando años, pero bajando muchos a LeBron James para poder montar el equipo. Pero con muchas dudas, porque hay muchas dudas de que, primero, a nivel defensivo, un quinteto con Austin Reeves, LeBron James y Luka Doncic funcione, y segundo, que a nivel ofensivo, un quinteto con esos tres jugadores funcione, porque al menos uno, a huevos, tiene que renunciar a balón. También a tiros, pero principalmente a balón. Desde ese momento en el verano pasan varias cosas. Los nuevos dueños de los Lakers son los dueños de los Dodgers. En el grupo de dueños de los Dodgers está Magic Johnson. No nos tenemos que olvidar la historia de Magic Johnson, Rob Pelinka y LeBron James. Magic Johnson es el encargado por Gianni Bass de conseguir que llegue LeBron James a los Lakers. Magic Johnson sale sintiéndose apuñalado en la espalda por Rob Pelinka, eso fue lo que dijo, pero también por LeBron James, quien considera a Magic que no valoró el trabajo que hizo para que llegara, entre otras cosas, no draftear a Jason Tatum y draftear a Alonso Ball. No nos olvidemos de esas cosas. A partir de ahí empezamos a ver maniobras por parte del entorno de LeBron James, empezando por la propia nota de prensa que saca Rich Paul diciendo que coge la opción de jugador, pero que bueno, que van a ver qué hacen los Lakers, a ver si sus intereses están alineados, porque pueden entender que los Lakers quieran ganar a medio plazo, pero LeBron James se merece estar en un equipo ganador. No habíamos visto hasta ahora este rollo pasivo-agresivo típico de LeBron James durante toda su carrera, no lo habíamos visto a tal nivel en Lakers, porque hasta ahora no le había hecho falta. Pero ojo, es que ahora Rob Pelinka tiene que ganarse una renovación con unos jefes distintos. Es que ahora Jenny Bass tiene que quedarse 5 años como gobernadora del equipo con unos jefes distintos. Entonces, no vale simplemente decirle que sí a todo a LeBron James. Y tanto Pelinka como Jenny Bass se sintieron muy dolidos por toda la gestión del tema de Russell Westbrook, como presionó tantísimo LeBron James para que llegara Russell Westbrook cuando había otras operaciones cerradas, como comentamos en su día, y cuando la cosa salió mal, LeBron James lo que hizo fue tirar balones fuera y decir, no, esto no fue cosa mía, a mí no me pagan por esto, yo no soy el general manager. Las pequeñas cosas que han ido pasando a lo largo de los años, la gente va tomando nota y lo va apuntando en una libretita.
Desde ese momento hasta ahora, a lo largo de la temporada, hay que recordar que primero LeBron James empieza la temporada muy tarde por esa lesión, por esa artritis. Artritis, artrosis, ya no me acuerdo. Una enfermedad de viejo. Y ciática. Y ciática. Y no es casualidad, Rich Paul empieza un podcast con Max Kellerman en The Ringer, dentro de Spotify. Ya sabéis que The Ringer, plataforma que lleva Bill Simmons desde hace un tiempo, es propiedad de Spotify. Y la gente conspiranoica dice que ese podcast fue creado para desestabilizar a los Lakers. Ya sabéis que Bill Simmons es fanático de los Celtics. En ese podcast, no hace tanto, Rich Paul, que ya sabemos que no dice A si no se lo manda LeBron James, se atreve a decir que los Lakers deberían de traspasar a Austin Reeves y hacerse con Jaren Jackson Jr. Algo que sienta muy mal en Los Ángeles, en las oficinas de los Lakers, que sienta muy mal a los nuevos dueños y sobre todo que sienta muy mal en el vestuario. Hay una ruptura en el vestuario, a la gente ya no le gusta eso, y hay una serie de jugadores, entre ellos Austin Reeves, lógicamente, que es el más afectado, que se empiezan a acercar más a Luka Doncic. A partir de ahí, vamos viendo cómo van pasando las semanas, cómo van pasando las cosas, y se empieza a hablar claramente del futuro de LeBron James. Un LeBron James que esperaba un Farewell World Tour por parte de los Lakers y no se ha encontrado eso. Los Lakers han querido hacer una temporada normal. Unos Lakers que rindieron bien sin LeBron James, que rindieron bien incluso sin LeBron James y sin Luka Doncic, con un gran Austin Reeves y jugando en equipo, con JJ Redick mostrando sus dotes de entrenador, y que desde que están los tres juntos han rendido bastante mal. Tienen un net rating en negativo estando los tres juntos, y los Lakers son ahora mismo el único equipo que está en positivo en victorias. Bueno, ahora mismo ya no, porque el otro día la paliza a los Kings desvirtuó este dato. Pero el sábado eran el único equipo que estaba en positivo con un más menos en negativo, un net rating negativo a lo largo de la temporada. Y empezamos a hablar, a especular durante el parón del All-Star sobre el futuro de LeBron James. Esa rueda de prensa de LeBron James, a la que acude, una rueda de prensa en solitario que normalmente, históricamente, se había hecho para anunciar cosas gordas como retiradas y cosas así. Pues LeBron no dijo ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Y la respuesta de los Lakers para el entorno de LeBron fue muy fría. Los Lakers filtran que si LeBron James quiere quedarse por el mínimo, pues podrían verlo. Igual que los Cavaliers filtran que si LeBron James va por el mínimo, le firman encantados. Y a raíz de ahí salen diferentes rumores. Dicen las malas lenguas que de esa fría reacción de los Lakers viene que poco después veamos desde entornos cercanos a LeBron James, en los medios me refiero, ataques a Luka Doncic. Empieza el propio Max Kellerman, continúa Brian Windhorst, que aunque fue atacado por LeBron James en las últimas 2 temporadas, ya sabéis que es de Akron, que fue al mismo instituto al que fue LeBron James y es fanático de LeBron James. Pues también Brian Windhorst empieza a hablar en su podcast con Tim Bontemps de toda esta situación. Tim McMahon, que cubre a los Dallas Mavericks, entre otras cosas, se reía, les decía, pero ¿dónde habéis estado los últimos 8 años o 7, 8 años que estuvo Luka aquí? Siempre ha sido así con los árbitros. Posteriormente, también Zach Lowe, uno de sus grandes defensores, que no sospechoso de ser hater de Luka Doncic ni de nada que venga de los Balcanes, también salió a criticarle, a preguntarse si efectivamente sale a jugar al baloncesto o a jugar un 1 contra 1 contra los árbitros. Toda esta tormenta, todo esto se genera precisamente por muchos medios que pusieron a parir a Nico Harrison. Y uno se pregunta, Luka, si realmente es lo que piensan, ¿cómo puede cambiar tanto uno de opinión de un año para otro? O si tenemos que empezar a ver maniobras orquestales en la oscuridad, que diría el mítico grupo Yes.
Es complejo, lo que pasa es que hay demasiadas señales que apuntan en la misma dirección. Yo creo que Luka Doncic no ha engañado absolutamente a nadie. No está haciendo ni más ni menos cosas de los que ha hecho toda su carrera. Entonces, ¿que es un jugador que físicamente tiene sus problemas? Correcto. ¿Que es un jugador que le cuesta estar en forma, una forma excelsa? ¿Es así? ¿Que es un jugador que defensivamente tiene ciertos problemas y que hay que esconderle ligeramente? Es así. ¿Que es un jugador que pide y habla y gesticula y habla mucho con los árbitros? Es así, pero es un jugador que te puede hacer 30, 10, 10 todas las noches, y si estuviera bien rodeado, hace jugadores all-star y te lleva un equipo regulinchi, excepto él, en talento, a unas finales de la NBA. Eso es así. Es un jugador al que le tienes que hacer un equipo para él. Correcto. Y eso no es necesariamente malo. Es decir, tú tienes que maximizar las virtudes de los jugadores en los que tienes. Y igual que mucha gente aplaudió esa construcción de equipos en torno a LeBron James con un segundo manejador de pelota, una segunda estrella y una tercera estrella que asumieran los tiros decisivos y un grupo de tiradores, armar esos equipos. Si durante 15 años han estado aplaudiendo esa configuración de plantilla, no entiendo que ahora la crítica de esas mismas personas a Luka Doncic sea es que necesita un equipo hecho para él. Es que hay jugadores que lo necesitan y otros que no. Y no son mejores unos u otros. Son configuraciones distintas de tipo de jugador y de tipo de equipo que haces. Correcto. Tenemos todos claro que Lucas necesita un pivot del perfil Derek Lively, un buen protector de aro. Parafraseando a DeAndre Ayton, un Capela. Un Capela, correcto. Por mal que le pese a DeAndre Ayton, correcto. Quiero recordar una cosa, para quien no lo sepa. El otro día los micros pillan a DeAndre Ayton yéndose cabreado al vestuario diciendo quieren que sea Clint Capela, quieren que sea Clint Capela. DeAndre Ayton no viene obligado a los Lakers, no está en un traspaso en contra de su voluntad. DeAndre Ayton, Domination, como se tatuó en la espalda, estaban los Blazers, negocia ser cortado y decide él voluntariamente ir a los Lakers de Luka Doncic, Austin Reeves y LeBron James. Ya sabemos que no tiene todas las luces encendidas de DeAndre Ayton, pero no hay que ser muy listo para saber que lo que te van a pedir en estos Lakers es que seas el puto Clint Capela. Que si yo soy DeAndre Ayton, evidentemente iría, porque con mis cualidades físicas, claro, jugando un buen pick and roll junto con Harden, el mejor creador o jugador al pick and roll de la NBA, te puedes hacer de oro. Podría ser un jugador de 20, 25 puntos, 10 rebotes perpetuo en la NBA. Sí. Claro, le falta lo que le tiene que faltar a este equipo. Le falta prescindir, desde mi punto de vista, o de LeBron James o de Austin Reeves y poner a 3&Ds, a Trey Murphy tercero, jugadores de ese perfil. Eso es muy bueno. Luke Kennard, bueno, le falta un poquito a nivel defensivo. Sam Hauser de turno. El Duncan Robinson, el Kentavious Caldwell-Pope de Nuggets o de Lakers cuando ganaron título. Bueno, jugadores que defiendan. El Dorian Finney-Smith de Dallas. El Dorian Finney-Smith de Dallas, correcto. Necesita jugadores que lo pongas en la esquinita y te la metan, y que no demanden pelota y que luego atrás sean perros de presa. Entonces, el Herb Jones que no rompe y que se esperaba pero no está, etcétera, etcétera. Ese tipo de perfil de jugador. Entonces, en el momento en el que le pones ese jugador a Doncic, ese Derek Lively, le pones esos jugadores y le pones un generador o otro jugador de talento, el Kyrie Irving, que podría tomar ese papel perfectamente Austin Reeves, el que sobra es LeBron James. Y LeBron James sabe que sobra en Los Ángeles Lakers. Lo tiene claro porque es muy listo. Puede pecar de muchas cosas, de mucho ego, etcétera, pero de inteligencia va sobrado. Y sabe que sobra. Hay veces que la egomanía es el peor enemigo de la inteligencia. Y hay veces que tú mismo no te dejas ver, tu árbol no te deja ver el bosque, ¿no?
Yo creo que un poquito de eso hay. Creo que la mala noticia para los aficionados de los Lakers no es que haya esta polémica, sino que esta polémica ha calado y ha calado en Luka Doncic. Y creo que están consiguiendo lo que pretendían quienes han avivado todo este tema, y es sacar un poquito de sitio a Luka Doncic. Recordemos, en una temporada que estaba haciendo en números individuales espectacular. Ya le vimos el otro día responder a la prensa como no veíamos desde Dallas, que en Dallas sí que lo vimos en varias ocasiones, y el propio Tim McMahon fue víctima del hate de Luka Doncic en muchas ocasiones. El otro día le preguntaban a Luka Doncic y él contestaba de malas maneras que él no podía guiar el discurso de la prensa y que él no estaba para contestar especulaciones estúpidas y cosas así. Pero lo más grave es que el otro día contra los Warriors ya vimos una acción donde Luka Doncic se queda enganchado con los árbitros. Ya había hecho J.J. Redick algunas declaraciones muy suaves, pero acercándose a la línea de Rick Carlisle, esa línea que le costó el puesto a Rick Carlisle, decir que hay que centrarse en el juego y luego ya se hablará de los árbitros cuando acabe el partido si hay que hablar. Pues en una acción con los Warriors, que se quedó enganchado con los árbitros, seguía protestando Luka Doncic, J.J. Redick decide sentarle y vuelve a la banda Doncic protestando, rosmando, negando con la cabeza, y algo le dice cuando se cruza con J.J. Redick, que J.J. Redick se da la vuelta y le contesta, y ahí hay un intercambio de opiniones. J.J. Redick, que no se ha callado nunca, no lo va a hacer ahora, aunque le cueste el puesto. Sabemos que... Es que mi pregunta hoy, hay ciertas preguntas que están en diversos grupos de WhatsApp. La pregunta es, ¿cuánto va a durar J.J. Redick en el banquillo de Los Ángeles Lakers? Porque está claro que las llaves a nivel deportivo de los Lakers las tiene Doncic. Y si Doncic empieza a tener problemas como con el amigo de LeBron, recordemos el podcast que empezaron y por qué está J.J. Redick de entrenador, entre otras cosas, en Los Ángeles Lakers. Bueno, y porque como podía haber estado en otras 3 franquicias que le ofrecieron contrato. Y esto, con todos los respetos, J.J. Redick no es Tyronn Lue. No está ahí por ser amiguito de ningún jugador. ¿Que no le perjudicó tener el podcast con LeBron? Pues seguramente no le perjudicó, pero hay que recordar que J.J. Redick llevaba años con un podcast excelente. Correcto, que se llama The Old Man and the Three, y que ya llevaba un tiempo en la ESPN y demostrando sus conocimientos. Dio el salto, y pues igual que hizo Steve Kerr en su día, y nadie se dijo nada cuando Steve Kerr pasó de los micrófonos a los banquillos. Insisto, no soy yo sospechoso de defender a ninguno de los personajes de los que estamos hablando hoy, precisamente. Yo creo que si Luka Doncic es inteligente, sabrá ver que tiene un pedazo de entrenador en la banda. Si Luka Doncic se queda con los partidos donde no estuvo LeBron James y tampoco estuvo él durante esta temporada, sabrá ver el trabajo que hizo J.J. Redick para mantener ese equipo a flote en circunstancias equivocadas. Quiero saber también, y voy a necesitar saber también qué piensan los nuevos dueños, porque estamos hablando de un grupo muy concreto que ha tenido la fórmula del éxito en los Dodgers en la liga de béisbol, que no pierden el tiempo en ahorrar ni un solo dólar si consideran que lo tienen que gastar en asesores, equipamiento, todo lo que no está controlado por el convenio. Van a gastar lo que consideren que tengan que gastar. Todos los medios que necesite el equipo los va a tener. Y se rodean de los mejores profesionales posibles. En béisbol, lo que hicieron fue fichar a los mejores en cada posición del organigrama, fichar a los mejores. Yo quiero saber si Luka Doncic va a tener la cabecilla suficiente como para decir, bueno, esta tormenta viene de donde viene, vamos a esperar al verano que se vaya el elefante que hay en la habitación y a partir de ahí me van a hacer el equipo para mí y voy a tener un entrenador
que va a trabajar para mí sabiendo lo que hace, o si a mí personalmente me decepcionaría que un tío que ya con 27 años, que los acaba de cumplir, le pueda el ego y el decir, ay, es que me contestó mal, me enfado, ya no me junto, que se lo quiten de aquí. Por tus gestos veo que tú piensas que va a pesar más la segunda opción. Yo tengo esa sensación de que Doncic no se siente ahora mismo arropado en el vestuario. Tengo la sensación de que Doncic ahora mismo no se siente arropado por el cuerpo técnico. Tengo esa sensación. De hecho, ayer o antes de ayer fue el cumpleaños de Luka Doncic y no sé si en el descanso tras el partido le preguntaban que qué le habían regalado por su cumpleaños sus compañeros y dijo que nada. Entonces, con una cara de, bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? Entonces, la sensación más ese lenguaje corporal tan poco... Tan transparente o tan poco hollywoodiense, ¿no? Que de intentar esconder un poquito lo que le está pasando por la cabeza. Ver esos desencuentros con Redick en la banda, que no se corta un pelo ni el uno ni el otro en demostrar que ahora mismo no se soportan. No, hombre, yo creo que decir que no se soportan es exagerar. Bueno, tú estás hablando de la imagen cuando Doncic está saliendo, que se aleja de JJ Redick, ¿no? No se va por la banda, sino que se va como que se enfila hacia su banquillo, pero en vez de tirarse hacia la banda y acercarse al entrenador, es como que se aleja del entrenador y JJ Redick es... Quiero decir, no, eso en Doncic no es... No lo sé. Yo hay ciertos jugadores que tengo la sensación de que lo dejan ir y lo que pasa en el campo se queda en el campo y fuera tal. Y yo creo que Doncic es más del perfil de Jordan. Te la guardo y lo tengo aquí metido. Insisto, y a la próxima tal, ¿no? No lo sé. No quiero ser defensor de Doncic, porque es posiblemente uno de los jugadores que peor me cae de la liga con diferencia. O sea, está en mi top 10 de jugadores que no querría en mi equipo. Ay, no, yo tengo muchos otros. Muchos otros. Bueno, pero voy a centrarme a lo que estamos. Que hoy no se trata de gente que le cae mal a Manu Planetario, no es el título de este podcast. Yo creo que no estamos en el punto en el que no se soporten. Yo creo que ahora mismo estamos en un punto en el que a Luka Doncic creo que le ha molestado mucho la actitud del entorno de LeBron James desde inicio de temporada. Creo que el vestuario, bueno, esto no lo creo, son informaciones que están publicadas, además de las que me puedan llegar a mí, hay muchas que están publicadas en diferentes medios. El vestuario, claramente, hay una mayoría de jugadores que están con Doncic. Otra cosa es que uno se pregunte si es porque de verdad lo piensan o porque están pensando que el año que viene el que sigue es Doncic, ¿no? Pero desde luego Austin Reeves, desde aquellas declaraciones de Rich Paul pidiendo su traspaso, su relación ha cambiado con James. Siempre fue mucho más cercano a Doncic, pero ahora mucho más. Jake LaRavia es otro de los que están en el entorno de Luka Doncic. Rui Hachimura también. DeAndre Ayton como que va por libre. Marcus Smart dicen que es muy cercano también a Luka Doncic. Yo creo que en general el vestuario está más cercano de Luka Doncic. ¿Qué pasa? Yo creo que él ahora mismo no se esperaba este ataque de la prensa tan furibundo y tan, sobre todo, ¿cómo decirlo? Todo el mundo de acuerdo al mismo tiempo, tan unánime. Es la palabra que estaba buscando. Porque apenas ha salido gente a defender a Luka Doncic. Todo el mundo se ha subido al barco de es que no puedes estar así, que repito, que a tope con esa crítica, pero es que Luka Doncic lleva toda la vida siendo igual en ese sentido, no ha cambiado de un mes para acá. Entonces, no puede ser que hace un año te pareciera que Nico Harrison estaba puto loco por traspasar a Doncic
Y que cuando desde Dallas te dicen, no, mira, es que no está en forma, es que no confiamos en su estado físico a medio o largo plazo, y es que además el tema de protestar a los árbitros no hay manera de que lo cambie y es algo que perjudica al equipo, Y esos argumentos que daba Nico Harrison desde estos mismos medios que han puesto a parir a Luka Doncic, se decían que era una estupidez. Con lo cual vuelvo a lo de antes. O tú has cambiado de criterio 180 grados y has girado completamente, o en alguno de los dos momentos no estabas diciendo la verdad y estás dando algo por algún tipo de interés. No lo sé, lo desconozco. Pero creo que a Luka Doncic le ha sorprendido mucho esto y creo que ahora mismo está superado por estas circunstancias. De ahí que veamos más roces. Además, no es un tipo que tenga la cabeza como para decir, bueno, pues me están criticando por esto, pues ahora me voy a cortar y voy a estar 3 partidos sin protestar ninguna acción. Yo creo que es al contrario, lo que hablábamos antes. Tú sabes que si a Luka Doncic le haces 5 faltas seguidas y si además hay 3 de esas 5 que no te pitan, lo sacaste del partido. Va a estar protestando, va a estar tal. Puede pasar que se cabre y te haga un partido de 70 puntos y te lo gane. Pero también tienes muchas opciones de que se vaya del partido por completo, que cometa pequeños errores y que sí, que te haga 30 puntos, pero que tú lo puedas ganar. Y creo que en este partido metafórico, que es la temporada y la situación de los Lakers, creo que ahora mismo los que querían descentrar a Luka Doncic de momento lo están consiguiendo. Y creo que es más eso que Doncic y Redick no se soporten. Ahora mismo, ¿eh? Es cierto que todo el ruido mediático que mueve o que se mueve alrededor de Lakers no es el mismo que se movía alrededor de Dallas. Y es cierto que los seguidores de Dallas idolatraban a Doncic, pero es cierto que los seguidores de Los Ángeles no han visto a un equipo liderado por Doncic ser contender. Entonces, al final... Pero de todos modos, en ese sentido, en el contexto de los aficionados, Doncic ha caído de pie. Es decir, hay que recordar que caiga de pie. Hay que recordar que los aficionados de los Lakers hay como dos capas, 2 tipos de aficionados de los Lakers generalmente. Están los que son aficionados de toda la vida y que han estado siempre y que van a estar cuando se gana y cuando no se gana, y están esos que son unos chaqueteros que se ponen en la chaqueta de los Lakers ahora, igual que llevaban la de Miami antes, igual que llevaban la de Cleveland, pues según a dónde va su ídolo, ¿no? Entre los segundos no lo sé, entre los primeros Luka Doncic ha caído de pie y es muy, muy, muy querido porque además saben los aficionados de los Lakers que tras el paso de Attila LeBron lo único que le puede garantizar un futuro competitivo es precisamente Luka Doncic, para evitar quedar como quedó Cleveland en 2010, quedar como quedó Miami en 2014 o quedar como quedó Cleveland en 2018. ¿Qué estás diciendo? ¿Que cuando se marche LeBron los Lakers, si no es por Doncic, va a quedar un solar? Es que si no era por Doncic iba a quedar un solar. Date cuenta que si no se hace... Está queriendo dejar un solar LeBron James en Lakers. No, lo ha hecho siempre. Se va. No. Lo está queriendo hacer de un modo consciente. No. ¿No? ¿Crees que LeBron no es consciente cuando critica a Luka Doncic por esa pelota que le tira de que le va a hacer daño a Luka Doncic? Estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de que LeBron se le ha metido entre ceja y ceja. Espera. Menoscabar a Doncic, o sea, ponerle una narrativa. Pero me lo estás poniendo me estás poniendo en el mismo plano que lo que he dicho de dejar un solar. Son 2 cosas diferentes. Para mí, claro, una cosa es lo que ha hecho LeBron James. Si destrozas a Doncic, no hay nada más, ¿eh? Claro, pero no lo vas a destrozar, no lo vas a sacar de Los Ángeles. Entonces, déjame ir por partes.
el tema del solar está ahí. Es decir, LeBron James lo que ha hecho siempre ha sido exprimir para que le trajeran veteranos sacrificando a jóvenes. Cuando se agotaba la naranja o el limón, no quedaba zumo, se iba a otro árbol. Y entonces el equipo en cuestión se quedaba en la más absoluta nada. Eso es lo que hubiera pasado si no se produce el traspaso de Luka Doncic. Es decir, sin el traspaso de Luka Doncic, LeBron James se retire esta temporada, la que viene o dentro de 2, los Lakers se van a quedar con Anthony Davis, atleta paralímpico, se iban a quedar con poco más, porque además las rondas las habían ido sacrificando. Entonces, es hacia dónde iban los Lakers, que pasaron a ser un equipo de play-in cuando llegó LeBron James y que se iban a quedar en eso. Entonces, eso es una cosa, eso es por un lado. Por otro lado está la situación que tenemos actualmente, donde LeBron James, que está dolido porque por primera vez una franquicia no le elige a él, esté intentando ser el amante despechado que quiera decir, sí, te vas a ir con este, pues mira qué feo es. ¿Y a dónde vas a ir? Si mira qué coche tiene, mira el coche que tengo yo. ¿Y a dónde? Está siendo el ex tóxico cuando todavía vive en casa. Eso es LeBron James ahora mismo. No estoy diciendo que él ahora pretenda dejar un solar. Ya no tiene mando en plaza para hacer eso. Y esa es otra de las cosas que le duele. Porque el número de jugadores representados por LeBron James en los Lakers ha bajado mucho en las 2 últimas temporadas. Y eso tampoco lo tenemos que perder de vista. Porque eso también es negocio para LeBron James. Entonces, LeBron James, que tenía muy claro que iba a terminar su carrera cabalgando hacia la puesta de sol en Los Ángeles, donde vino ya a jubilarse por sus negocios extra baloncestísticos, pues ahora ve que tiene que, para tener la despedida soñada que quiere, tiene que buscarlo por otro lado y sacrificando salario. Cuando yo creo que LeBron James estaba convencido de que le iban a dar un trato a lo Kobe Bryant. No en vano él dijo que soñaba con que le retiraran las 2 camisetas y cosas así, ¿no? Todo muy de acomplejado. Bueno, pues oye, pues veremos a ver qué sucede. Pero bueno, no me puedo creer que llevemos 1 hora hablando del tema de Doncic. ¿Es así? ¿Es así? En vez de hablar de Boucher Oye, y de Tyus Jones. Contrato de 2 años para Jeremy Boucher. Siempre con Boucher, que hay un contrato para él, y nos alegramos mucho. Dice Chama Pájaro que el futuro de los Lakers es Brownie. Bueno, yo creo que Lenepo Baby irá donde vaya papaito, más que nada porque si no va a jugar, porque es un maldito inútil. Dicho esto, volvamos a tus Celtics. Lucas Celtics, venga, va. Celtics. Vamos a hablar primero de lo que puede ser la noticia de la semana y una de las noticias de la temporada, porque va de vueltas a las canchas. Mañana, bueno, es hoy, frente a los Celtics precisamente, va a volver Giannis Antetokounmpo. Hoy perdemos. A toda esa gente que se rasgaba las vestiduras cuando Giannis Antetokounmpo dijo de 4 a 6 semanas, primero, vais a buscar en la pestañita de injuries de cualquier medio que tengáis de referencia y buscáis y contáis desde el 23 de enero que se lesiona Giannis Antetokounmpo cuántas lesiones ha habido que sus equipos han dicho de 4 a 6 semanas. Entonces, a lo mejor entendéis un poco por dónde iba Anteto. Y segundo, desde el 23 de enero han pasado 5 semanas. De 4 a 6 semanas, pues oye, resulta que a mí me dan 5. Giannis Antetokounmpo que volverá, todo parece indicar, esta noche frente a los Celtics con los Bucks. Trae Young, que hará su debut, volverá a las pistas, se hará su debut el jueves. El día 5. El jueves, efectivamente, con los Wizards frente a los Utah Jazz. Estaba buscando por aquí que tenía alguna que otra noticia de esa índole. Sakidi vuelve a ser operado en el tobillo. Stephen Curry va a estar fuera al menos otros 5 partidos, otros 10 días sin participar. Curry con ese problema, esa rodilla de corredor,
esos problemas que le está dando, pero parece ser que este próximo viernes, día 6 de marzo, Jason Tatum va a volver a enfundarse la camiseta número 0 de los Boston Celtics. ¿Y por qué decimos el día 6? Pues en primer lugar porque nos fiamos de Bill Simmons, que cuando tiene que ver con los Celtics no suele andar muy errado, y porque hay un tema que está pasando por encima mucha parte de la prensa, Luca, pero tenemos que tener en cuenta que Jason Tatum durante todo este tiempo ha estado grabando un documental sobre su recuperación con la NBC. Yep. Por eso los rumores eran que o bien podría haber vuelto ayer en un partido televisado por la NBC o el próximo día 6, viernes, en otro partido que va a ser televisado por la NBC. Una vuelta que incluiría una entrevista, seguramente después del encuentro, y en exclusiva con la NBC y demás. Un Jason Tatum que ya lleva unas cuantas semanas entrenando con el equipo, provocando situaciones casi ridículas de Matsula quedándose mirando. Muy Matsula. Que le pregunta si ha participado en el entrenamiento de Jason Tatum. Cuéntame, ¿qué se dicen los mentideros célticos y cómo te encuentras tú ante esta posibilidad de la vuelta de Jason Tatum, ni más ni menos que un 6 de marzo? Estoy expectante. Desde hace meses que sabemos que la intención, desde hace bastantes meses que sabemos que la intención de Jason Tatum es volver esta temporada. En un principio se hablaba de volver para, empezar a coger ritmo de cara a la siguiente. Desde hace ya 2-3 meses para acá se habla de que incluso él hizo unas declaraciones de que se estaba planteando el volver o no por cómo puede afectar a la química, al desarrollo del equipo, porque pese a que muchos os tiráis flores encima diciendo que los Celtics iban a ser el cuarto mejor equipo con un récord de 40-20, etcétera, etcétera, muy poca gente se esperaba estos números y este desarrollo de la temporada de este equipo con estos nombres. Por alusiones. Yo me esperaba los Celtics muy bien, pero no tan bien. Es que yo, si alguien se lo esperaba a este nivel, no sé por qué no está ahora mismo en la ESPN, TNT, no sé, porque es un visionario. Entonces, ya lo comentamos muchas veces, el hecho de que Jason Tatum se lesiona en el Madison Square Garden y entre 10 y 12 horas después de esa lesión, de esa rotura del tendón de Aquiles, es operado por uno de los mejores especialistas del mundo en Nueva York de su lesión. Que su lesión salió lo mejor que podría salir, entre otras cosas porque el nivel de inflamación en esas pocas horas era menor que días después y porque no sé cuál es la palabra exacta, el tendón no se va retrayendo, por lo tanto el espacio de unión, de tener que tirar por el tendón para unirlo, es muchísimo menor. Claro. Cuando se operan cuanto antes. Hemos explicado ya que en el caso de Jason Tatum va a ser un caso clínico para estudiar por los médicos, porque se da la inmensa casualidad de que, como dice Luca, se lesiona en una ciudad donde hay un experto en este tema. Y que está libre. Claro, si Jason Tatum se hubiera lesionado en Denver, jugando unas finales, seguramente lo hubiera operado el mismo doctor, seguramente lo hubiera operado en Nueva York. La diferencia es que habrían tenido que pasar pues unas cuantas horas o incluso 2, 3, 4 días. Claro. Exacto, hasta que lo operan. Cuando se rompe el tendón, ese tendón roto, según va pasando el tiempo, primero la zona se inflama, hay sangrado, hay muchas cosas y esos tejidos se van retrayendo. Si habéis tenido alguna vez carne
seca que se os queda fuera de la nevera o algo, vais a ver que hace pues algo similar. Todo eso se lo ahorró Jason Tatum. En su día hubo gente que incluso criticó que se lo parara tan rápido porque no había precedentes. Se dio la explicación que ha dado Luca. Oye, se da la casualidad de que se ha lesionado en esta ciudad y que tenemos un doctor especialista en esto disponible en horas. Eso ya sabíamos que a priori podía acortar los plazos, pero yo creo que ni los más optimistas contaban con que pudiera tener prácticamente mes y medio, entre comillas, de pretemporada antes de los playoffs para rodarse, ¿no? Bueno, ya en el momento en el que sabemos, cuando empiezan a salir informaciones de que habría que hacerle pruebas, no sé qué, no sé cuánto, ya estaba operado en ese momento. Uh-huh. En ese momento nos ponemos en contacto con una eminencia, un doctor eminencia de este país, Edu Murias, que aparte es un ferviente seguidor de la NBA, en concreto de San Antonio Spurs, que es amigo personal y que, entre otros hobbies, creo que en 3 ocasiones. Y que podemos decir que uno de sus hobbies es leerse las historias clínicas de las lesiones de la NBA, Uh-huh. Nos confirma de que la lesión de tendón de Aquiles es una lesión, y nos da datos, lo que pasa es que ya no me acuerdo porque estamos hablando de 8 meses, nos dice que el tendón, a los, no recuerdo cuántos meses dijo, a los 4, creo que fue a los 4 meses, médicamente está al 100%. Y que el tendón de Aquiles no va a volver a tener una rotura por el hecho de haberse roto previamente. Puede volver a romperse porque toca, pero no por esa lesión. Se recupera si no hay problemas de inflamación, si no hay problemas de infección, bla, bla, bla. No. Se recupera al 100%. El problema y nos comentaba todo lo que rodea al tendón, que tiene que estar en forma, que tiene que volver a... Claro, él nos decía que al operarle con tanta antelación a la media, uh-huh, iba a retrasar probablemente meses su posible vuelta, porque van a sufrir menos adelantar. Van a sufrir menos los gemelos, va a sufrir menos la rodilla, va a sufrir menos la cadera, va a sufrir menos la otra pierna. Claro. ¿Vale? Por esas compensaciones que pasan. Nos comentaba que es mucho más complicada una lesión de cruzado, de rodilla, porque está la propiocepción. Entonces, las sensaciones, y lo comentaba con Rayon Rondo, por ejemplo, que cuando vuelves ya al 100% a nivel físico, ese punto de reacción no es mental, es la que te da la propia rodilla. Y eso no pasa en el tendón de Aquiles. Por eso decía que la vuelta de Tatum podría darse. Hablábamos de enero, febrero, ya en esa época, por el hecho de adelantar esos 3-4 días esa operación. A mí no me sorprende que se esté hablando. De hecho, se me está retrasando ligeramente la vuelta de Tatum, no porque tenga ganas de que vuelva, sino porque, según lo leído y según lo esperado y según yo me he leído mucho al respecto de ese tema, me esperaba finales de febrero y ya estamos entrando en marzo y yo tengo dudas de que sea este viernes. Ojalá. Hay que tener en cuenta varias, bueno, yo creo que 2 condicionantes claros. Es verdad que lo que tú decías, se hablaba mucho del parón del All-Star y que la vuelta del parón del All-Star fuera la vuelta de Jason Tatum. Tú lo decías antes, el propio Jason Tatum ha expresado sus dudas y yo creo que por ahí vienen también las cosas debido al buen nivel de los Celtics. No es lo mismo si Tyrese Haliburton estuviera en la situación de Jason Tatum, pues posiblemente sí que lo hubiéramos visto incluso antes del All-Star. Es decir, tú llegas a un equipo con un 20% de victorias, no pasa nada, vas a perder, te puedes permitir, entre comillas, entrar a jugar 15 minutos, 20 minutos y rodándote poco a poco. Es diferente cuando llegas a un equipo que está segundo, cuando llegas a un equipo que está jugando realmente bien, y cuando llegas a un equipo que en lo que ha cambiado el ecosistema.
y hay que jugar de otra manera. Es decir, no solamente faltas tú, es un equipo distinto a aquel equipo en el que estaba Jason Tatum. Decía Bill Simmons el otro día, y seguro que tú esto lo controlas mejor que yo, Luca, que para él las pistas de que la vuelta de Tatum es inminente no es tanto los entrenamientos con los Red Claws o las imágenes que hayamos visto, los entrenamientos con los propios Celtics, sino que Mazzulla ha empezado a utilizar a Baylor Scheierman como si fuera una especie de Jason Tatum, es decir, a fabricar jugadas para Baylor Scheierman. Decía Bill Simmons, ¿a quién se le ocurre hacer una jugada para Baylor Scheierman? ¿No? Dice, no quiero faltarle al respeto, pero no tiene sentido que tú hagas, que estando Derrick White en pista, Derrick White haga una jugada para Baylor Scheierman, ¿no? Y decía que él interpretaba esas jugadas que en los últimos días hemos visto en los Celtics, en ciertos partidos, para Sherman, como un entrenamiento del equipo para decir, oye, que este que ahora es Sherman va a ser Tatum. Vamos a preparar cositas para que su vuelta sea lo más engrasada posible. No sé, yo hay ciertas cosas de Simmons que es demasiado fan y ve muchas cosas. A ver, puede ser, no lo sé. ¿Quién soy yo para eso te lo pregunto a ti, porque yo no llego a ese grado de conocimiento de las jugadas de Mazzulla para saber si esas jugadas para Sherman estaban antes o no. Claro, si Bill Simmons dice, estoy viendo esto que antes no veía, pues te lo pregunto a ti que te lo ves todo. Yo creo que el desarrollo de Scheierman está sorprendiendo a mucha gente. Scheierman es un jugador de 25 años que pasó toda su etapa universitaria en NCAA, la cumplió toda. Es un jugador que llegó al equipo con vitola de buen generador, con vitola de bastante buen tirador, pero era un jugador que sembraba serias dudas al respecto físico y con respecto al tema defensivo, sobre todo. Dudas que no disipó su primera temporada. De hecho, fue bajado a los Maine Celtics para que se fogueara ahí, que siguiera jugando ahí. Y bueno, pasan una serie de cosas esta temporada que hacen que Anthony Simons salga del equipo y llegue Vucevic, ¿no? Hasta ese momento habíamos visto a Josh Minott de titular, habíamos visto luego a Jordan Walsh de titular y luego vimos un quinteto en el que estaba Peyton Pritchard, Derrick White, Jaylen Brown, o Walsh o Minott y Neemias Queta. Luka Garza salía desde el banquillo. El primer cambio, el sexto hombre, era Anthony Simons, ¿vale? Y empezaba a moverse ahí. Es cierto que días antes, un par de semanas antes del trade, el que entra en el quinteto titular ya para quedarse ahí de manera constante es Hauser, ¿vale? Entonces, el quinteto era Pritchard, White, Brown, Hauser, Queta. Ese era el quinteto que daba la sensación que iba a permanecer a lo largo de la temporada. La sensación, desde mi punto de vista, era que si vuelve Tatum, el que va a salir de ahí, evidentemente, es Hauser, ¿vale? Porque das por hecho que Tatum va a volver de titular. Sí, claro. Bueno, a lo mejor en los 2-3 primeros partidos no, pero Tatum, su rol va a ser de titular, evidentemente. Si no, no vuelve. Tatum no va a volver y, de hecho, ya han salido 3 capítulos, creo que son de entre 5 y 10 minutos de ese documental en YouTube, y una de las frases míticas que se está haciendo viral es: yo no quiero volver para ser un jugador de rol. Se lo dice al doctor. Claro, entonces, espera, aquí voy a echar un poco de agua al vino. Evidentemente, esa frase, si se lo está diciendo el doctor, no está diciendo no quiero volver para ser un jugador de rol esos últimos partidos de temporada que vuelva con el equipo esté tan bien, aunque me cargue la química. No, está diciendo quiero volver a ser el de antes, quiero volver a ser
Correcto, Jason jugar Tatum. a nivel, ¿no? Sí. Porque Sí. seguramente esa frase a lo mejor la dijo en diciembre. No, esa frase es cuando el doctor le dice que tiene el talón de Aquiles mejor de lo que nunca había visto un talón de Aquiles a ese tiempo, tras la operación, cosa que no sorprende a nadie por lo que hemos comentado de los tiempos de la operación. Bueno, entonces... Quiero decir que yo no creo que esa frase de Jason Tatum se refiera a esta temporada. Yo creo que se refiere a su futuro en general. Más que nada porque yo me quedo más con las declaraciones públicas que hemos conocido en los últimos días diciendo lo que tú decías antes, ¿no? Que le daba un poco de miedo fastidiar la química del equipo que está funcionando tan bien y un Tatum que creo que no tiene ese punto de ego, igual que, no voy a decir que no le importara, pero sí. voy a darle la vuelta. Creo que llevó mejor Jason Tatum no ser MVP de las finales de conferencia y de las finales NBA del anillo que ganaron, que si hubiera sido al revés y hubiera sido Jaylen Brown quien no se lo hubiera llevado. ¿Me estás atacando a Jaylen Brown? No. Estoy lustrando la figura de Jason Tatum. Jason Tatum es un puto animal competitivo. Es una bestia, es un animal, es un tío. Pero creo que es un animal competitivo de ganar. Sí. Creo que lo personal, el ego, creo que lo tiene un poquito más pequeñito. Y creo que, por ejemplo, tiene muy claro que si se tiene que perder 1 o 2 partidos para estar con su hijo, por la circunstancia que sea, se los va a perder y no va a estar pensando en que son 40, 60, 80 puntos que deja de sumar a sus estadísticas individuales. A eso me refiero. Sí, correcto. En eso no cabe duda. Pero a donde voy es al hecho de que el quinteto titular de Boston Celtics, cuando Tatum vuelva, para mí es Derrick White, Baylor Scheierman, Jaylen Brown, Jason Tatum, Neemias Queta. Yo discutí con mi amado y adorado Fernando Casares de que Nikola Vucevic no iba a ser titular en este equipo y que Nikola Vucevic iba a jugar muchos minutos de rotación o con Brown o con White, uno de los dos, evidentemente con Peyton Pritchard, y precisamente porque iba a jugar con Peyton Pritchard, muchos minutos Nikola Vucevic, iba a compaginar esos minutos, los dos jugadores tenían que ser bestias defensivas y por eso muchos minutos coincide con un tal Hugo González y con un tal Jordan Walsh. El quinteto que estamos empezando a ver habitual de segunda unidad es Pritchard, Hugo González, White o Brown, Jordan Walsh y Nikola Vucevic. Ahí entra menos Jason Tatum desde mi punto de vista, porque Jason Tatum va a necesitar un Neemias Queta a su lado, va a necesitar un Derrick White a su lado, va a necesitar un Jaylen Brown a su lado, que de algún modo le cubran ese aspecto físico, esa exuberancia física que probablemente va a notar en esos primeros partidos. No porque no la tenga, está más fuerte que nunca en toda su vida, sino que, bueno, el ponerse en una cancha NBA a jugar partidos de verdad y toda la sensación que se está empezando a generar, mucha gente de Pistons hablando de que, ojo que si viene Tatum esto se complica, mucha gente de Knicks, mucha gente de Cavaliers, mucha gente diciendo que como Tatum llegue al 80%, más o menos 75-80%, los favoritos son los Celtics. Bueno, yo no diría eso. Yo creo que lo que se comenta, que hay que ajustar muchas cosas para que el equipo siga funcionando como está funcionando, más Tatum, no creo que sea un plug and play tan fácil, aunque es cierto que Tatum lleva en la dinámica del equipo desde pretemporada. No se ha perdido un partido, ha estado, si no en todos, en el 95% de los partidos, en el banquillo, en entrenamientos. Yo sobre eso quiero decir dos cosas. Primero, poner tanto peso a la vuelta de Tatum sobre la posible candidatura de Celtics me parece una falta de respeto
a un equipo que está ahora mismo, después de 60 partidos, 40-20. No, pero es cierto que tú un equipo que está 40-20 le metes a Jason Tatum. Claro, pero yo creo que volver el discurso a ojo que si le llega a Tatum es intentar meterle presión a los Celtics. Y es intentar centrarlo en a ver cómo vuelve, cómo encaja, cómo no sé qué tal, y al mismo tiempo decir, no, que esto es bueno, lo estuvieron haciendo, pero que no es para tanto. No, los Celtics. Yo creo, sinceramente, que es cague serio. Sí, yo creo que es cague serio. Pero que creo que es una manera de intentar desestabilizar desde el miedo, intentando minimizar lo que ya han hecho los Celtics. Los Celtics son candidatos en el este. Lo son. Porque después de 60 partidos no es casualidad estar segundo. Y decía Phil Jackson que los equipos candidatos al anillo son aquellos que llegan a las 40 victorias antes de sufrir la victoria número 21. Bueno, los Celtics, después de su último partido, se han sumado a ese grupo. Tan solo en los últimos, creo que son 17 años, tan solo los Bucks de Antetokounmpo en el 21 no cumplieron esa condición. Según eso, tenemos 4 equipos candidatos esta temporada, que son los Pistons, los Celtics, los Thunder y los Spurs. Son los que han cumplido esa regla de llegar a los 40 victorias antes de la derrota número 21. Creo que se merece un respeto a los Celtics tal cual están, aunque no venga Tatum. Aunque sí, no jugara Tatum. Quiero decir, tú imagínate, mucha gente, esos ISIS, ¿no? Míticos de tal. Tú imagínate que estos Detroit Pistons, le añades a Tatum. Que sí, pero me refiero. O a estos, o a estos Spurs, o imagínate, a estos Spurs, quitas a Harrison Barnes y le añades a Tatum. Claro, pero es que de repente. El otro día le preguntaban a Donovan Mitchell por esto y me gustó mucho su respuesta. Dijo Donovan Mitchell que es que sin Tatum, dijo, estos Celtics nos llevan toda la temporada pateando el culo. Entonces, imagínate con Tatum. Claro, el tema es ese. Tienes razón. Que entiendo lo que dices, pero que también entiendo que es una manera de intentar pasar la presión a otro lado, intentar como decirle, no, mira, es que ahora si vuelve Tatum estáis obligados. No. No necesita Tatum para ser candidato en el este. Yo tengo claro, y lo digo desde el amor profundo al Leprechaun y todo lo que es verde Celtic, que la temporada de Boston Celtics es sobresaliente. Sí. Por no decir matrícula de honor, porque lo siento mucho. Baylor Scheierman no era un jugador de NBA. Lo siento mucho. Hugo González no era un jugador de NBA. Neemias Queta fue un jugador cortado por los Sacramento Kings, que el año pasado era el cuarto pívot de este equipo. Uh-huh. Y Jordan Walsh llevaba 2 años en el equipo y se estaba hablando de cortarlo. Porque era un jugador que por su salario nos ayudaría a salir del impuesto de lujo y no había dado lo que se esperaba de él. Luka Garza es un jugador que en dos equipos, en Detroit Pistons y en Minnesota Timberwolves, con 2 contextos diferentes, no jugaba más de 5 minutos por partido, jugaba los minutos de la basura. Y Josh Minot era un jugador que tampoco jugaba y que llegó a Celtics y empezó de titular y empezó a hacer números pues increíbles. Y entonces el tema es jugadores NBA en este equipo, jugadores NBA que han demostrado que pueden estar jugando en un equipo contender con minutos relevantes, unos más que otros. Eran 4. Eran Brown, decía el otro día, Lucas, Pritchard y Hauser de suplentes. Decía el otro día Joe Mazzulla que una de las claves del rendimiento de este equipo fue precisamente hablar en verano con Neemias Queta y decirle que iba a ser el pívot titular. Comentábamos tú y yo en Midrange y yo lo comentaba aquí en NBA Adictos con el fichaje de Vucevic. Tú y yo teníamos muy claro que iba a ser suplente.
Yo, y yo y desde que no, luego. no se iba a tocar el rol de Neemias Keita, porque no arregles lo que no está estropeado. Y decía Matsula, ¿no? Lo importante que era para un jugador como él, drafteado por los Kings, cortado saliendo de aquella manera de Sacramento, el saber, el tener el tiempo para prepararse mentalmente, para saber que va a ser titular, y decía Matsula, toda la temporada, que le dijo, vas a ser titular toda la temporada, como diciendo, te doy chance, te doy permiso para que cometas errores. No es el rol que has tenido, pero confío en ti. Juega libre, le dijo. Exacto. Qué importante es el tema de los roles y la parte también psicológica y de saber llevar a jugadores que sufren un cambio de rol en un sentido o en otro, y qué importante es para el rendimiento colectivo. Sí, y la confianza, ¿no? Y el hecho de saber que tu entrenador confía ciegamente en ti y la importancia que es que tú estés demostrando y estés validando su apuesta partido a partido con un crecimiento exponencial, haciendo lo que necesite el equipo en cada momento, con la cantidad de dudas extremas que había sobre él. Primero a nivel físico, porque daba la sensación que era un jugador que no podía estar más de 20 minutos sobre un parqué sin riesgo a lesionarse o ser eliminado por faltas, que empezó, bueno, siendo un saltimbanqui cayendo en todas las fintas, un poquito a los Robert Williams de sus inicios. Uh-huh. De repente da la sensación de que era un jugador blando, o sea, que cuando le chocaba un gran pivot lo movía con mucha facilidad, cada vez menos. Un jugador que no tenía juego de pies, no tenía juego al poste. Estamos viendo cómo de repente hace cositas al poste, tiene esa bombita 3 metritos que no es mala, tiene un porcentaje muy decente para un pivot desde la línea de tiros libres, que puede jugar por encima del aro, que funciona muy bien en el pick and roll, que puede botar el balón y si no hay mucha presión puede llevarlo al aro y reventarlo. Quiere decir, es un jugador que ha explotado y que la sensación es que el techo de Queta aún no está ahí, que puede seguir evolucionando. Entonces, bueno, sabemos que este año en Portugal con la selección estuvo practicando muchísimo ese tiro. Sabemos que a Matsure le gusta a pivots que tenga un aseado tiro exterior. Uh-huh. Y sabemos que Neemias Queta está trabajando en eso, aunque de momento no lo vamos a ver. Pero bueno, se sigue trabajando en ello y bueno, las sensaciones son, y está adquiriendo o logrando números que no veíamos en Celtics desde Robert Parrish, lo cual es un acompañamiento increíble. El último partido, que le llaman la noche de Neemías ya en Boston, hace creo que son 25 puntos. 27 puntos, 16 rebotes, si no me equivoco mal. 17. 10 de ellos ofensivos. Eso solo lo logró Robert Parrish en Boston Celtics. Decía Bill Simmons que su hija estaba muy emocionada por si debutaba Tatum. Como estamos diciendo, se hablaba o bien del día 6 o bien de este último partido, por ser partidos emitidos por la NBC. Ya sabéis que Bill Simmons está residiendo en Los Ángeles, de hecho se hizo abonado de los Clippers, pues llevarle la contra a los Lakers y demás, pero sigue manteniendo su abono, sentado al lado de su padre, y cuando él no está, pues muchas veces va su hija. Y fue su hija, y decía Bill Simmons que claro, que ella estaba emocionada por si salía del túnel vestuarios Jason Tatum, que es su jugador favorito, pero que volvió a casa aún más contenta porque su segundo jugador favorito es Neemias Queta y que se salió. Por cerrar con esto, mi única duda, y me vas a llamar hater porque te conozco, mi única duda es cómo va a llevar Jaylen Brown todo esto. Porque a lo largo de la temporada hemos visto mucho más yo que nosotros en sus declaraciones, muy poquitas menciones a Jason Tatum, muy poquitas, para mi gusto demasiado pocas, y veremos. Hemos visto muchas veces declaraciones del tipo, esto siempre lo he sabido hacer pero no podía, esto lo puedo hacer cuando quiero pero no me dejaban. Entonces tengo ahí mis dudas
Y creo que por ahí también van los tiros en las declaraciones de Tatum diciendo no quiero estropear la química y demás. Yo no sé si Jaylen Brown está preparado para volver a su rol original o si puede haber ahí algún tipo de ruido. No lo sé. Voy a confiar en la madurez de J&J, de ambos, y de la gestión que hagan en ese vestuario Matsula, pero es mi única duda, porque es lo que dices tú decías, aunque vuelvas al 80%, es que Tatum al 40% mejora a cualquier jugador del banquillo de los Celtics. Es que Tatum al 40% es 1000 veces mejor que Vucevic. Bueno, yo no tengo dudas, no me voy a meter con Vucevic, que es un jugador que tiene sus... No lo digo como algo bueno, no como algo malo, sino como lo bueno que es Tatum. Bueno, yo creo que Vucevic aporta cosas muy interesantes. Estamos viendo a un Vucevic colocadito en las esquinas en muchos ataques y castigando con buenos porcentajes desde el triple, desde esas esquinas. Estamos viendo como cuando se abre mucho el equipo contrario y lo encuentran abajo en el poste puede castigar muchísimo. Estamos viendo cómo está ayudando muchísimo al rebote y cómo tiene la capacidad desde el poste alto de pasar los cortes. Incluso en el último partido, un partido muy discreto por parte de Nikola Vucevic, se hablaba de que puede cumplir perfectamente. Es cierto que a nivel defensivo le falta un poquito, pero puede cumplir perfectamente a nivel ofensivo el rol, para mí, desde mi punto de vista, incluso un pelín mejor, porque abajo tiene más condiciones que Al Horford, ¿no? Entonces, yo estoy contento con la adición de Vucevic. Y volviendo al tema de Brown, cuando Jason Tatum hace esas declaraciones de, bueno, me estoy planteando a ver si es conveniente para el equipo mi incorporación, ya que la química... Daba a entender de que él incluso también estaba sorprendido de que el equipo funcionara como estaba funcionando. Hay varios jugadores, entre los que se encuentra White, el mejor amigo de Tatum en la plantilla, entre los que se encuentra Peyton Pritchard, entre los que se encuentra Sam Hauser. El propio Joe Matsula dijo algo así como paparruchas, por no decir la palabrota. Correcto. Recuerda que estás en un podcast sin censura. Ya. Y el que sale diciendo estamos esperando a Jason Tatum porque lo que quiere hacer este equipo es ganar y con Jason Tatum somos muchísimo mejores, es Jaylen Brown. Jaylen Brown y Jason Tatum son muy amigos. Sí. Pero Jason Tatum y Jaylen Brown llevan... Yo no seré quien alimente ese discurso falso, que lo hemos comentado aquí, de que se llevan mal, no seré yo quien alimente eso. Yo tengo mis reservas, porque a lo largo de esta temporada, Jaylen Brown, en sus declaraciones, en sus tweets, digamos que no ha demostrado ser el lápiz más afilado del estuche. Entonces, Jaylen Brown, evidentemente, este año era un año de reivindicación, de demostración, de constatación de que Boston Celtics no se equivoca con su contrato, de que tiene que ser uno de los jugadores más importantes de la NBA, que es un All-Star de pleno derecho. Es cierto que en los últimos años entró, pero de los últimos, por decirlo así. Es un jugador que este año era un año muy importante para él, para decir, yo soy una superestrella de esta liga. Y Jaylen Brown ha demostrado que este año que es una superestrella de esta liga, porque ha llevado en hombros a este equipo, siendo uno de los mejores anotadores de la NBA, siendo uno de los que más tira o el que más tira, y subiendo exponencialmente y a lo largo de la temporada ese manejo de balón y ese generar para otros, cosa que yo tenía serias dudas. Es un jugador que llega un momento en la temporada que ve que estamos teniendo problemas en el rebote en general y que él dice, bueno, venga, va, me voy a poner a ello, y pasa de estar en 3 rebotes a estar rondando los 8. Es un tío que ha dicho, aquí estoy yo y esto lo sacamos para adelante, entre otras cosas, y un altísimo porcentaje porque yo estoy aquí. Y yo sé, y tengo la sensación, y no me voy a equivocar,
de que el macho alfa esta temporada, aunque vuelva Tatum, va a seguir siendo Jaylen Brown. Sí, y Jason Tatum va a estar ahí, va a hacer todo lo que pueda y va a tener momentos en los que... Por eso yo tengo mis dudas de que Tatum vaya a ser titular. Yo tengo mis dudas. Creo que en los primeros partidos... Bueno, realmente no lo sé. No conozco tan bien el entorno porque evidentemente puedes ponerlo como titular, como gesto para el aplauso, para 15.000 cosas. Pero luego la distribución de minutos, que esto hablamos muchas veces, tú puedes ser titular saliendo desde el banquillo, pero si luego juegas 40 minutos, eres el titular. Saludo a Manu Ginóbili, que era titular, aunque fuera el sexto hombre. Entonces, yo tengo mis dudas de la combinación de minutos, primero de cuántos minutos va a poder tener Tatum y cómo van a estar distribuidos, con quién va a coincidir en pista o no. Y tengo bastante claro que no vamos a ver a Tatum pedir más en ninguno de los aspectos. Creo que Tatum va a venir con algo muy claro, que es voy a intentar ayudar al equipo a que tenga mejores resultados, que por otra parte es lo que Tatum ha hecho toda su puta vida. Toda su puta vida. Jason Tatum, cuando ha tenido que dar un paso al lado, que no atrás, porque Peyton Pritchard está encendido y tiene que tirarse la última bola porque está encendido, se tira la última bola y mete un buzzer beater detrás de la línea del medio del campo contra los Dallas Mavericks en las finales de la NBA, cuando el partido ya está prácticamente... Y siempre celebra los éxitos de sus compañeros. El primero que va a golpear el pecho de Peyton Pritchard tras esa canasta es Jason Tatum. Jason Tatum, cuando ve que Jaylen Brown está encendido, porque Jaylen Brown es muy de chispazos, de momentos, bueno, pues ahora mismo está, pues eso, on fire, el balón va para Jaylen Brown. El balón de repente ve que Porzingis lleva 2 triples seguidos, el tercer triple se lo tira Porzingis. Y así sucesivamente. Ahora que me sale el tema de Porzingis, para cerrar, eso, estaremos pendientes de la más que probable vuelta de Jason Tatum y lo comentaremos la semana que viene. Es protagonista también Steve Kerr. Por cierto, jugadores de la semana, Anthony Edwards y Jalen Duren, y Tyus Jones ha firmado por los Nuggets. Después de ser cortado, Tyus Jones ha firmado por los Denver Nuggets por el mínimo de veterano. Steve Kerr ha sido protagonista, por el otro día entraba en un podcast, y un podcast menos conocido, más informal, y así hablando, y le preguntaban por Porzingis y por ese famoso POTS. Y decía Steve Kerr que bueno, que él había estado hablando con conocidos en los Celtics y que le habían dicho que esa no era exactamente el diagnóstico, que es el que se había dicho públicamente, pero que tampoco lo tenían muy claro y que, como viniendo a decir que no se sabía muy bien qué era, pero que POTS no era. Al parecer ha habido declaraciones oficiales de los Celtics diciendo que ellos el diagnóstico que hicieron era ese POTS. Y enseguida ha salido Kerr diciendo no, he sido un estúpido, he metido la pata, yo no tenía que haberme metido a hablar de lo que no sé, para eso están los médicos y no voy a volver a decir nada como esto, pido disculpas. Esto metido en un contexto en el que Porzingis ha jugado 17 minutos con los Warriors y ha vuelto a ser baja otra vez, apenas tuvo minutos y partidos con los Hawks. La temporada pasada ya sabemos cómo fue en Boston Celtics y alrededor de eso sigue siendo un poco enigma y todo muy extraño lo que rodea al letón, pero cada vez parece más claro que fue todo un acierto su salida de Boston el verano pasado. Sí, se hizo sobre todo por un tema salarial, de puertas afuera. Pero no me extrañaría que supieran que Porzingis no va a estar para disputar muchos minutos a lo largo de una temporada. Nos pasó la pasada temporada con él, nos pasó con Drew Holiday. Disculpa, notificación ahora mismo de la propia NBA. Giannis is back. Esta noche. Sí, pero a los Celtics ya es oficial. Los Celtics sin hoy
Por si alguien se quiere ver el partido, que sepa que no va a estar ni Jaylen Brown ni Nehemias Queta, además de Jason Tatum. Ujú. Por lo tanto, el quinteto titular supongo que será, no sé, Derrick White, Peyton Pritchard, Seguramente. Shireman, Hauser, Pusevich. ¿Será algo así? Ujú. Un quinteto de blancos y white. Y mira, y en relación a lo que hemos estado hablando durante la primera hora de programa, esto es la definición de lo que en mi casa suele decir tener los cojones cuadrados. Rich Paul ha dicho en el podcast que tiene con Max Kellerman sobre el enfrentamiento, el roce entre J.J. Redick y Luka Doncic en la banda. Dice, eso lleva a una relación sana. Quiere decir que los dos se tienen mucho respeto y tiene que haber un profundo respeto al entrenador. Así que esto definitivamente lleva a una relación sana. Cuando cosas como estas suceden en un medio, en un entorno con tanto seguimiento mediático como Los Ángeles, de repente todos buscamos el drama de todo. La realidad es que estos tíos, a estos tíos se les paga mucho dinero para hacer un trabajo de alto nivel. El hecho es que les importa, que tienen pasión, son competitivos, todo eso lo han mostrado y eso es sano. En fin, Igual. en fin. Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir de este tema. Lo dicho, que esta noche vuelve Anteto, que por cierto, también esta noche vuelve Darius Garland. Va a debutar con los Clippers, por fin, después de esos problemas en los dedos gordos de sus pies, en ambos. Va a debutar en el que fuera equipo de su padre. No creo que haya muchos casos, estoy pensando ahora en Larry Nance y Larry Nance Jr., no creo que haya muchos casos de jugadores que han jugado en el mismo equipo que su padre. Bueno, Jaylen Brown. Claro. Sí, y LeBron James. Bueno, me estoy hablando de jugadores de verdad. No... ¿Te puedo hacer una pregunta saliendo de todo un poquito tal? ¿Sí? Porque me hizo mucha gracia cuando salió el tema de que volvía Tatum el día 6. Bueno, son especulaciones, no es oficial. Yo aún no sé por qué tengo la sensación de que no va a ser este viernes. Salía que si Tatum juega este viernes contra los Mavericks, habrá otro partido y el siguiente será contra los Thunder de Lu Dort. Y la cara era de mierda y de va a jugar Tatum contra Lu Dort, ¿no? Bueno, ¿Qué tiene que hacer Lu Dort para que empiecen a decir las cosas que hay que decir de él? ya se están diciendo. Más. Lo siguiente es pena de cárcel. O sea, no. Lo que se está diciendo en los medios a nivel nacional en Estados Unidos, ya, de hecho, ya se está hablando de que si los Thunder son los nuevos villanos. A los Thunder se les tiene muchas ganas ya desde el año pasado. Y a los Thunder se les criticaba hasta cuando celebraban hace 2 años, cuando ganaban un partido, que celebraban todos juntos. Les han criticado hasta la relación con el periodista que les cubre, celebraciones en las que él está perfectamente incluido y es partícipe, y les han puesto a parir. Creo que Lu Dort es bastante cerdete. Creo que este es un equipo que defiende muy duro, pero yo también lo creo de los Pistons, y de los Pistons nadie dice ni mu, y también lo creo de otros equipos que lo han hecho. Orlando Magic, aunque no les salga bien, son otro equipo cerdo. Lo que pasa que esto es lo de siempre. Cuando de repente sale algo que te hace noticia a nivel nacional en Estados Unidos, entonces eso existe. Si esta misma falta que le hace Lu Dort a Nikola Jokic se la hace a Yusuf Nurkic en Salt Lake City, no lo menciona ni Dios. Entonces, ¿por qué no se habla de lo cerdo que es Domantas Sabonis? Porque no le ha hecho nada importante a nadie gordo. Y sigue siendo un puto cerdo. ¿Y por qué le hace eso a los jugadores tops Lu Dort? Yo recuerdo la que le hace a Ja Morant, que casi lo desgracia.
Sí, 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 porque es un jugador así, porque si no tiene eso, le falta mucho más, o sea, le falta mucho para ser un jugador del nivel que es. Pero estamos hablando de Ludort y podemos hablar de un montón de jugadores, podemos hablar de Jalen Sachs, podemos hablar de Dillon Brooks, podemos hablar de una serie de jugadores que no serían lo que son o lo que han sido en la liga sin ese componente de ser cerdo. Hay jugadores como Draymond Green que hubieran sido mucho mejor jugadores sin ese componente y hay otros jugadores que sin ese componente ni siquiera estarían en la liga. Entonces, hay algunos a los que se les ve el plumero y más que se les ve el plumero es que se les pone el foco y hay otros a los que no se les pone el foco. Sin ir más lejos, hablando de jugadores de la semana, todo el mundo pone el foco en Isaiah Stewart en los Pistons. A mí me parece mucho más cerdos Jalen Duren y Ausar Thompson que Isaiah Stewart. Pero ¿qué pasa? Que Isaiah Stewart cometió la desfachatez de devolverle una a LeBron James. Y entonces ya desde entonces... Bueno, Isaiah Stewart tiene un problema mecha corta. de cruzamiento de cables. Hay algo ahí que no hace contacto como es debido. Nivel neuronal de Sergio Ramos, estamos de acuerdo. Isaiah Stewart hace bastante con andar sin mearse encima. Estamos de acuerdo. La que hace en Charlotte es de no refrigeras. Claro, por eso digo. No refrigeras. A mí me parece muchísimo más peligroso. A mí me parece muchísimo más peligroso Lu Dort, que yo ya le he visto muchas así, muchas que salen y muchas que no logra el objetivo, pero que lo intenta, que a Isaiah Stewart. Porque a Isaiah Stewart se le ve venir, enarbola la bandera y dice, voy a por ti como un puto animal. No. Lu Dort es hay que decirlo así, el hijo de puta, que si puede lesionarte a propósito, lo hace. Por eso te he mencionado a Ausar Thompson. Que me pero yo a Ausar Thompson no lo veo tan cerdo como Lu Dort. Lo veo muchísimo, muy físico, lo veo, es una bestia. Por eso menciona a Jalen Sachs, y si alguien tiene dudas, que revise los últimos playoffs, las jugadas con Jalen Brunson. Ese tipo de jugadas de meter el cuerpo a ver si te desequilibro y te metes un ostión, o de pongo el pie aquí a ver si me pisas, pues ese tipo de jugadas, hay jugadores que hacen carrera a base de aportar ese plus. Yo tuve, voy a hablar de algo muy personal. Yo tuve una conversación este fin de semana, después del partido, con unos árbitros de formación. Como mucha gente de los orgullosos sabe, mi hija juega al baloncesto, mi hija tiene 10 años, y jugaron este fin de semana Copa Gallega o Copa Xunta, no sé cómo se llama. Entonces tenían una concentración y fueron a jugaron un partido por la mañana y otro partido por la tarde. Yo me vi 3 partidos este fin de semana de minis, de niñas de 10 años, 10 y 11 años. El primer partido que vi fue el equipo de mi hija contra otro equipo, da igual el resultado, y luego vi un equipo cuyo club es un equipo de primera división de fútbol de este país, que tiene sección de baloncesto, contra otro equipo. Y me puse un poco nervioso, porque es uno de los clubes más potentes a nivel femenino de Galicia, ¿vale? Sobre todo de formación. Me puse un poco nervioso con lo que vi en el campo y dije, wow. Y vi que los árbitros no eran conscientes, no sé si eran conscientes o no, porque también son árbitros de formación, de lo que estaba pasando en el campo. Fuimos a comer y a la vuelta el equipo de mi hija jugó contra ese equipo. Y vi mucho más de lo que había visto por la mañana. Y vi cómo los árbitros no hacían absolutamente nada. Y entonces, bueno, respiré un poco y me puse un poco nervioso durante el partido porque temí por el físico de
de las jugadoras del equipo de mi hija, incluida mi hija, Ujú. temí por el físico, y luego fui a hablar, bueno, incluso en el descanso, desde la grada le pedí al entrenador de ese equipo, calma, que juegan al baloncesto, pero vi como cada entrada había jugadores del otro equipo corriendo por detrás de la jugadora rival, poniéndole la mano en la cadera y empujando cuando estaban en el aire. Y ni una sola falta. La Entonces yo al terminar el partido fui a está hablar con el malentendida. árbitro, y le dije, ¿sois conscientes de que hoy no ha habido 2, 3, 4 lesiones de tobillo, de rodilla, porque no se ha dado la circunstancia? ¿Sois conscientes de que en el aire, cuando tocas a un jugador por detrás, se puede esnafrar contra el suelo? Ujú. Y yo hay muchos jugadores, entre otros, sobre todo Dort, que veo que lo hacen a propósito y conscientemente. Y Ujú. me asusta que en formación eso no se penalice. Y me asusta que en formación haya clubs que fomentan ese tipo de juego. Ujú. Entonces, Sí, sí. estoy un poco agobiado con ese tema porque luego ves cosas y ves lesiones y no son por casualidad. Quiero decir, hay gente cerda y hay gente que juega porque es cerda, y como es cerda, te encuentras un sitio y lo que puedes hacer es destrozar a alguien. Entonces, yo desde aquí pediría que jugadores de ese perfil, cuando la hagan, la pagan. Que la Claro. paguen. O sea, Dorta ha jugado el partido siguiente. No pasa nada. Ese es el tema. Y yo estoy contigo y David Adelman también, porque en sus declaraciones David Adelman decía que lo grave no le parece la jugada de Dort, porque decía él que podía hacer un esfuerzo, ponerle mucha voluntad y pensar que esa jugada no fue con intención, ¿no? Decía Vaya, David Adelman. vaya esfuerzo, ¿eh? No, no, pero él lo decía en plan de, venga, lo compro, hago el esfuerzo y pienso que tal. Lo que no es justificable son las declaraciones de Domenech posteriores, diciendo que no puede ser ese ataque a Dort y que ya estamos siempre con lo mismo y que es que les tienen manía y que no soportan que hayan ganado y que no sé qué tal. Eso está absolutamente fuera de lugar. En un partido que no estaba siendo duro, en un partido que no ha lugar, no ha lugar. Estuvo, además, pues eso, ante un jugador que viene de una lesión, que es que ante ninguno, pero en estas circunstancias en concreto no tiene justificación de Dios el bisonte y el problema es que la liga lo Lo permite. permite. Y Ese es el problema. el tema es, ¿a quién se lo hace? Y ya terminamos, supongo. ¿A quién se lo hace? ¿Cuál es el máximo rival de Oklahoma City Thunder en el oeste esta Claro, temporada? claro, ¿Cuál es su mejor jugador? Y claro, que es el claro. mejor jugador del mundo. Exacto. No es casualidad que fuera a Exacto. hacerle eso a Jokic. Por No cierto, es déjame. casualidad que el año que se lo hace a Ja Morant, los Memphis venían como una moto. Mm. No es casualidad. Es que, Déjame. como tú dices, no se lo hace a Jordan Walsh y no se Exacto. lo hace a Jake LaRavia. No, no, no. Se lo hace al Doncic de turno, se lo hace al Mm. Jokic de turno, se lo hace al ¿quién? Durant de turno. No se lo hace a Bouyer. Déjame comentar una cosa antes de irnos. Hay que ser fan de Luke Cornet, sí o sí, Por leyenda supuesto. céltica. Los Atlanta Hawks hicieron una promoción acerca del próximo partido que van a tener frente a Orlando Magic, con un club de striptease patrocinando el partido, diciendo que era la Magic City Night. Y ha salido Luke Cornet diciendo que la NBA debería echar un ojo y valorar a las mujeres, muchas de ellas que trabajan todos los días para poder hacer de esta la mejor liga de baloncesto del mundo. Dice Luke Cornet, deberíamos promover una atmósfera que sea protectora y respetuosa con nuestras mujeres, hijas, hermanas, madres y compañeras a las que queremos y amamos. Permitir que esa noche salga adelante sin una protesta sería un reflejo muy triste de lo que somos y de la NBA como comunidad.
y no podemos ser cómplices en convertir en objetos y maltratar a las mujeres en nuestra sociedad. Independientemente de cómo una mujer encuentre su camino en el entretenimiento para adultos, en muchos de estos espacios se encuentra abuso, violencia y malos tratos de cara a las mujeres. Magic City, que los Hawks le llamaron como una institución cultural icónica en la ciudad, que dice mucho de la cultura de Atlanta. Dice que tiene su propia noche en el State Farm Arena y está muy cerca del pabellón. Seguro que James Harden y Ja Morant lo conocen. Y no va a haber bailes, ponen así, pero sí se celebrará en el club. Bueno, por cierto, es el sitio donde pillaron a Luke Williams durante el COVID, comiendo aquellas alitas. Pues ese sitio es. Bravo, Luke Cornet. ¿Cómo hacer que te...? No es posible que te caiga mal un tipo así. Te sorprendería, ¿eh? Bravo. ¿Qué me sorprendería el qué? Que hay mucha gente que no le cae bien Cornet. Porque yo estoy hablando de que seas gente decente. De todos los que se han ido esta temporada de Celtics, Jrue Holiday y Luke Cornet. Por el impacto brutal que tenía en el vestuario de este tío. Era probablemente el jugador más querido del vestuario de Boston Celtics. Voy a barrer para casa y Luke Cornet, siendo rookie, nos contestó en una rueda de prensa una pregunta de NBA Adictos. O sea que fíjate. Yo dije una frase el año pasado que dije, lo que daría Luka, con K, por Luke. Y sigo diciéndolo. Sí, señor. Lo que daría Luka por Luke. Y quien solamente se haya quedado con esos saltos muy efectivos, por otra parte, a distancia del tirador, que podía parecer un meme, es que ha visto muy poquito a Luke Cornet en su carrera. Don Luke Santos. Un auténtico placer. Oye, ¿esta semana tenemos midrange o qué? Puede ser. Hablamos. Tienes que decidirlo pronto, que lo mismo me bajo a tu tierra. Bueno, pues si te bajas... Yo voy mañana a mi tierra, mira. Pues lo grabamos mañana allí. Pero voy visita de médico. No lo sé, ¿eh? Porque al final, cuando grabamos, o sea, cuando grabemos da igual, ¿cuándo vamos a lanzar el programa? Lo que dice la IA, ¿o no? Yo a la IA no le hago caso. La entonces tenemos que subirlo el sábado o el domingo. Si ya hay estupidez natural, ¿para qué fiarme de la estupidez artificial? En fin, yo soy aquí el viejo gritándole a las nubes. Don Lucas Santos, de los Orgullosos Verdes, un auténtico placer, de Midrange, por cierto, también. Un lujo, como siempre, charlar contigo. Y nada, ya sabes que esta es tu casa, siempre que quieras. Ya sabes que es los lunes, si quieres que me acerque, tiene que ser a estas horas, porque el compromiso zen no me deja acercarme antes, así que bueno, siempre que me quieras a estas horas, aquí estaré. Hoy cuadraron las circunstancias, afortunadamente no salió bien porque eso, cuadraba el tema de Tatum con las ausencias que tenemos de Óscar, de Dani y de Sergio, a los que mandamos un fuerte abrazo. Nosotros volvemos el lunes que viene, recordad que durante estos días hay desayuno y veando, pero mañana no. Así que a partir del miércoles el 256, un desayuno de veando, que ya sabéis que ahora es con acceso anticipado para fans hasta las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche ya podéis escuchar todo el mundo el desayuno de veando. Nos vemos. Un saludo.